Aló, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Aló, aló. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Roger Grande Martínez, soy especialista en el área de CTA. Vamos a empezar a trabajar en esta ocasión tres actividades. Una que es la programación anual de CTA, la unidad de aprendizaje y una sesión. ¿Ok? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de el proceso de la planificación en cualquier sentido, obviamente aplicando al sentido educativo, una planificación se refiere a ubicarnos en una situación problemática, en un contexto, ya sea un hecho, un fenómeno de la realidad. Y esta situación de contexto responde, por ejemplo, a esta pregunta: ¿cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje? Como ustedes saben, nuestros estudiantes son únicos y irrepetibles, son personas, los cuales están inmersos dentro de la sociedad. La sociedad nos los encarga y la escuela, la institución educativa, ya sea pública, ya sea privada, a través de su plana directiva, a través de sus maestros, son los que van a conllevar pues a que este estudiante, este muchacho, esta muchacha, pueda desarrollarse pues con plenitud cuando termine la EBR. En tal sentido pues hay que planificar de qué manera pues nuestros estudiantes van a poder desarrollar una serie de competencias, una serie de capacidades, una serie de habilidades para poder pues tener todas estas de forma conjunta al terminar la EBR y poder desempeñarse en la sociedad de manera pues eficiente. Entonces nosotros nos vamos a situar el contexto y vamos a identificar una serie de problemas. Ahora, decíamos que nuestros estudiantes son únicos y irrepetibles. Todos los estudiantes, cualquier persona que nosotros podamos entablar un diálogo, una conversación, tiene saberes previos. Saberes previos que muchas veces, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estos estudiantes pues van a tener saberes previos, los cuales van a ser muy enriquecedores, porque pues ellos van a manifestar en mi comunidad, en mi distrito, por mi casa, mi mamá, mi papá, mi vecino, mi vecina, la tía, el abuelito, la abuelita, conocen tal cosa, de repente pues desarrollan tal actividad, y ellos están aprendiendo poco a poco desde su hogar, desde la familia. Y nosotros pues tenemos que enrumbar estos saberes previos. Por otro lado, nuestros estudiantes tienen una serie de competencias, una serie de capacidades que nosotros tenemos que sacarlas a la luz, De ahí viene la denominación de alumno, el que ellos pues van a necesitar para poder captar esa serie de aprendizaje que nosotros pues les vamos a inculcar. ¿Qué van a aprender y qué competencia van a desarrollar? Es lo que nosotros estamos observando acá en esta parte central de la diapositiva. Por otro lado, el docente tendrá que plantearse, pues, o la plana docente tendrá que plantearse, ya si es de repente uno solo, es un equipo de que desarrolla el área de CTA, o en forma conjunta, pues, en las preparaciones previas pues, para el comienzo del año escolar, cómo van a ser los docentes
para que estos estudiantes aprendan, es decir, una serie de actividades de aprendizaje y enseñanza, o de enseñanza-aprendizaje a través de recursos educativos. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda, pues, ¿no? Cumplir con las metas que nosotros nos vamos a trazar. Y obviamente depende de toda planificación, y no solamente al final, sino a lo largo de todo este proceso. Nosotros, los docentes, vamos a tener que evaluar, es decir, cómo vamos a saber que nuestros estudiantes están progresando o están aprendiendo, ¿no? Ese es el kit del asunto, ¿no? Casualmente conversaba pues con unos colegas en la mañana, en donde esta evaluación, no solamente pues va a ser como está acá, dentro de esta lista, al final, no, está durante el proceso también. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa evaluación es fundamental para poder reprogramar, para poder nosotros observar, darnos cuenta en qué estamos fallando, cuáles son nuestras falencias, y obviamente también las falencias de nuestros estudiantes, ¿no? Porque todos los aciertos y todos los desaciertos que puedan tener ellos, ¿no?, van a depender directa o indirectamente de nuestra labor. Así es Abel, ¿no? La evaluación tiene que ser permanente, ¿no? Tiene que ser una evaluación formativa, tiene que ser una evaluación sumativa, y todos los tipos de evaluaciones que ya ustedes, ¿no?, habrán estudiado, ¿no?, habrán repasado en su momento. Entonces, decimos pues que la planificación didáctica de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, así como su puesta en práctica en el aula, constituyen procesos claves para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, ¿no? Esta planificación va a permitir pues, ¿no?, una secuencia de pasos, una secuencia de momentos que va, ¿no?, desde el comienzo del año hasta el final, y no solamente hasta el final del año, sino ahí nada más, en el quehacer diario, en el día a día, ¿no? Obviamente pues partiendo de una programación anual en la cual está el conjunto de unidades didácticas para poder desarrollar una serie de competencias dependiendo del área en que estemos trabajando. Eso va a conllevar pues este conjunto de unidades, esta programación anual va a conllevar a que se vaya desglosando poquito a poquito en unidad por unidad. Puede ser, ¿no?, una unidad mensual, ¿no? Puede ser una unidad bimestral, dependiendo pues de la institución, dependiendo pues de las pautas que nos puedan dar en las instituciones que nosotros laboremos. Esta unidad didáctica que va a aterrizar a partir de la programación anual va a constituir un conjunto de sesiones de aprendizaje que están secuenciadas y están articuladas entre sí. No son pues contenidos, como ustedes saben, pues que están dispares. No. Tiene que tener una secuencia lógica. Y obviamente pues esta unidad de aprendizaje que viene a ser, ¿no?, o unidad didáctica también que se le llama, que estamos diciendo que es un conjunto de sesiones de aprendizaje, esa sesión de aprendizaje pues va a ser el día a día. Si bien es cierto, la programación anual, como su nombre bien claro lo indica, ¿no?, abarca pues todo el año escolar. La unidad didáctica puede ser ya sea mensual, o ya sea por 2 por bimestre, o por 3 por trimestre, dependiendo de cómo laboremos en nuestras instituciones, mientras que la sesión de aprendizaje va a ser el día a día. Obviamente puede haber sesiones que pueden durar de repente quizás un bloque de 2 horas, un bloque de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, de una semana, dependiendo pues de qué tan compleja, de qué tan extensa pues sea también esta sesión, ¿no? Y esta sesión viene a ser un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante va a lograr una parte de la competencia, va a lograr una capacidad, va a lograr una serie de indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, colegas. Entonces, decíamos pues que la programación anual consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar,
para desarrollar las competencias y capacidades que están previstas, ¿no? Que ya están estructuradas, ¿no? A nivel del DCN, a nivel de la ruta de aprendizaje, pero que también pueden estar modificadas, pueden estar diversificadas, dependiendo pues de nuestro contexto, ¿no? El contexto en donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? Es una muestra de manera general lo que se hará durante el año y las grandes metas que se espera alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se plantean. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener una programación anual, ¿no? Debe pues tener las orientaciones generales para planificar, una serie pues de competencias, ¿no? Las cuales pues van a movilizar, ¿no? Una serie de capacidades que van a encerrar conocimientos, habilidades cognitivas, socioemocionales, habilidades, ¿no? Socioemocionales, etcétera, ¿no? Para construir una respuesta, ¿no? Por parte del estudiante. También tenemos que una competencia, según pues, ¿no? Nuestro amigo Tobón, son actuaciones integrales para identificar, para interpretar, argumentar, resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes, ¿no? El saber ser, el hacer y conocer, ¿no? Entonces, estas competencias se tienen que redactar más o menos aplicando pues una serie de verbos, ya sea en presente o infinitivo, ¿no? Utilizando pues una serie de objetos que son conceptuales, ¿no? Tener una finalidad y una condición de referencia, ¿no? En la cual nosotros queremos pues medir la competencia, ¿no? Valorarla. Estas competencias pues cómo se van a adquirir. Vamos a tener pues, ¿no? Situaciones que van a marcar la pauta. Son situaciones que son desafiantes, situaciones que son que no van a generar expectativas, son situaciones retadoras, que son una serie de intereses con contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales o propios de cada saber específico, que se constituyan pues retos significativos, ¿no? Estas competencias van a permitir no solamente al estudiante, sino al docente pues, ¿no? un reto a seguir, ¿no? Un reto a conseguir una aspiración, ¿no? Y por ejemplo vamos a suponer, ¿no? Que yo me propongo de repente, qué sé yo, pues, ¿no? Si no sé manejar bicicleta, entonces me propongo a aprender a manejar una bicicleta, ¿no? De manera eficiente, ¿no? De manera práctica, rápida. Luego, estas competencias se van a adquirir de lo general a lo particular y viceversa, ¿no? Es decir, ¿no? El problema en donde surge, donde vamos a encontrar, ¿no? Un fenómeno, un hecho desconocido para los estudiantes, ¿no? Va a tener ciertas características, ¿no? Que me van a permitir pues, ¿no? Tratar, ¿no? De encontrar un camino, una solución, ¿no? A ese problema, ¿no? Para poder dar esta solución al problema, vamos a construir un conocimiento, es decir, vamos a buscar información, vamos a tratar, ¿no? de entrar al meollo del asunto. ¿Para qué? Para poder plantear una serie de pasos, una serie de procedimientos para poder dar solución con ese problema. Entonces, esta competencia a largo plazo y progresivamente se van a formar parte de toda la escolaridad, de toda la educación básica regular, ¿no? Y cada nivel, cada ciclo, esta competencia se vaya haciendo cada vez más compleja y vaya avanzando poco a poco, ¿no? Y se va a ir formulando cada vez de forma más adecuada, ¿no? Va a ir creciendo paulatinamente. Por ejemplo, en CTA tenemos una competencia, la que es indaga
mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. ¿No? Repito, indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, ¿no? Entonces, esto responde pues a que reconoce situaciones, ¿no? Esta es la competencia, ¿no? Y estas son las capacidades o los indicadores, ¿no? Que reconoce situaciones susceptibles de ser investigadas, las problematiza y formula preguntas e hipótesis. Entonces, a través de esta competencia, el estudiante pues va a estar capacitado. ¿Para qué? Para poder realizar una investigación científica, ¿no? De acuerdo al problema en que se le puede estar planteando, ¿no? Que pueda, ¿no? Dar cabida a que se problematice, se formulen interrogantes, ¿no? Y que se propongan hipótesis para poder comenzar, ¿no? Una investigación. ¿Cuáles son los componentes previos de la planificación, ¿no? Y cuáles son los componentes que van a aterrizar en una programación anual, ¿no? Primero, la problematización, ¿no? En las cuales pues vamos a encontrar una serie de problemas que van a generar desafíos o retos de aprendizaje a nuestros estudiantes. El propósito y la organización. Cómo nosotros vamos a involucrar a los estudiantes a que puedan alcanzar sus aprendizajes. Dentro de todo esto, ¿no? Un punto muy importante, pues, no solamente de la planificación, de la programación, está, ¿no? El de la motivación. Está, ¿no? Dentro de las unidades, dentro de las sesiones, y a lo largo de cada una de las sesiones, la motivación, ¿no? Es decir, cómo deberían los docentes, nosotros, despertar y sostener el interés del estudiante en sus aprendizajes, ¿no? A ver, colegas, a ver si pueden, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, ¿no? Alguna duda que tengan acá al respecto, pregunten por favor, ¿no? Que no sea un monólogo esto, ¿no? Si hay algo que ustedes ya conocen, si hay algo que de repente están en duda, pregunten por favor. Bien, entonces, esta motivación pues también va de la mano con los saberes previos, ¿no? Lo cual significa pues cómo deberían los docentes generar aprendizajes a partir de los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Qué sé yo, pues se me ocurre de repente quizás durante esta época del año que se está pronosticando o que ya se está viviendo en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Sobre todo acá en la parte norte, ¿no? El fenómeno del Niño. Entonces los muchachos saben pues más o menos en qué consiste el fenómeno del Niño, ¿no? Ellos de repente lo relacionan solamente con las lluvias, pero no lo relacionan con la lluvia que solamente ocurre en el norte. De repente ellos desconocen que en el sur, ¿no? Hay sequía también. ¿Por qué hay lluvias en la parte norte de nuestro país? ¿Por qué hay sequías en la parte sur? ¿Y por qué se produce el fenómeno del Niño en sí? Entonces, ¿no? Es una serie, pues, ¿no? Es un punto de partida para que nuestros estudiantes, pues, nosotros, ¿no? Puedan ellos sentirse motivados, puedan verse interesados en el tema, en la sesión, ¿no? Y nosotros, de taquito nada más, como se dice, poder extraer, poder conocer darnos cuenta lo que ellos conocen, qué es lo que ellos saben. Esos son los saberes previos. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, luego, el quinto punto, o el quinto componente de esta planificación, es la gestión y el acompañamiento. Es decir, nosotros, los docentes, ya no somos como los docentes de antes, ¿no? En donde, ¿no? Quizás desarrollamos todo en la pizarra
o de repente quizás hacemos que los chicos se vean motivados, pero después, ¿no?, somos indiferentes, somos fríos, ¿no? De repente quizás le damos todos o no le dejamos participar. No, nosotros tenemos que hacer que esa participación inicial que tuvieron ellos, de repente preguntar, de repente participar, de repente pues decir, no, a mí me contaron, yo viví, yo observé, yo me di cuenta, escuché, qué sé yo. Entonces, eso de ahí es un punto de partida para que nosotros, ¿no?, llevemos de la mano al estudiante a que genere su aprendizaje, ¿no? Esa es la gestión y el acompañamiento, ¿no? Cómo deberían nosotros los docentes gestionar y acompañar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y como había dicho al comienzo, pues la evaluación es un punto muy importante, pero no solamente debe estar al final, sino es algo así como la motivación. Debe estar a lo largo de estos 6 componentes, ¿no? Y es un punto crucial de evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces la evaluación se ve de manera pues muy superficial. La evaluación pues tiene que tener una serie pues de requisitos indispensables, ¿no? Como es, por ejemplo, qué sé yo, ¿no?, un instrumento que pueda medir los indicadores que nosotros vamos a ir, ¿no?, colocando para poder que el estudiante, ¿no?, pueda aprender pues, ¿no?, y dar solución al problema en que se está trabajando. Y como les decía, pues esta sesión del día, ¿no?, está relacionada con la planificación, ¿no?, de CTA, en donde a través de competencias, a través de desarrollo de capacidades, indicadores, ¿no?, están establecidos acá en nuestro fascículo general de ciencia y tecnología. Así es saber, ¿no? Nosotros los docentes tenemos bastante problemas en la parte, ¿no?, de aplicar los instrumentos de evaluación, ¿no? Desconocemos muchas veces, ¿no?, qué instrumento de evaluación podemos emplear, ¿no? Finalmente nos preocupamos por enseñar nuestra sesión, por llevar material, ¿no?, por hacer participar a los estudiantes, ¿no? Pero muchas veces descuidamos, ¿no? No muchas veces diría yo, casi siempre descuidamos, y me incluye en cierto modo también, ¿no?, hay que reconocerlo, me incluyo pues, ¿no?, que esa parte de la evaluación la descuidamos bastante, ¿no? Muchos de los docentes piensan pues, o de repente lo tienen bastante claro, pero por cuestiones, ¿no?, de papeleo, por cuestiones de preparar la sesión, ¿no?, generalmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Dejamos de lado lo que es la evaluación, ¿no? No aplicamos un instrumento, no, por ejemplo, está muy, ¿no?, no podríamos decir de moda, sino es un instrumento muy importante en la parte de evaluación, ¿no?, aplicar una rúbrica en donde nosotros podemos detallar pues, ¿no?, las competencias, las capacidades y los indicadores que queremos medir para cierta actividad. Y no solamente eso, sino no solamente la evaluación es un examen escrito, ¿no?, una prueba de unidad, ¿no?, una prueba mensual, una prueba bimestral, ¿no?, sino también una evaluación es, por ejemplo, en una exposición, ¿no? Generalmente, pues, ¿qué hacemos, no? En la exposición observamos al estudiante, ¿no? Tenemos claro pues que el estudiante tiene que, para poder, ¿no?, realizar una buena exposición, tiene que vocalizar bien, tiene que conocer el tema, ¿no?, tiene que explicarlo, exponerlo, ¿no?, como se dice, ¿no?, más no difícilmente leerlo, ¿no? Tenemos el papelote, o el estudiante tiene el papelote, y ¿qué es lo que hace generalmente? Lo lee, ¿no?, simplemente lo lee. Entonces, nosotros como docentes tenemos pues que estar, ¿no?, observando todo eso, ¿no?, y marcando la pauta, indicándole en qué está fallando, en qué se está equivocando, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en una lista, puede ser de cotejo, en una ficha de observación, si es de repente una clase de laboratorio, una sesión de laboratorio, en donde el estudiante no solamente pues se puede concentrar en realizar un experimento,
¿no? en cumplir con llegar, ¿no? al final del experimento, sino cómo manipula los instrumentos, ¿no? ¿Cuál es la secuencia lógica que sigue? ¿No? ¿Cuáles son los resultados a que llega, ¿no? Los resultados que anota, o las conclusiones a que pueda llegar, hacer un análisis de ese experimento que realiza. Entonces todo eso nosotros tenemos que evaluar en el proceso, en el desarrollo de la sesión, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Gracias por tu pregunta, Abel. Entonces, como les decía, este fascículo general de ciencia y tecnología, pues, para la ruta de aprendizaje, ¿no? Contempla, pues, una serie de competencias en donde el docente, pues, se ve involucrado acá a poder desarrollar esta competencia con sus respectivas capacidades y una serie de indicadores, ¿no? Si bien es cierto, la ruta de aprendizaje para CTA no está terminada, ¿no? Falta todavía. Entonces es un punto de partida que nos permite dar unas pautas para poder programar adecuadamente nuestras unidades, nuestras sesiones. Entonces, acá como un preámbulo para lo que es la unidad, pues, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Las competencias, ¿no? Para definir qué competencias, capacidades, etcétera, se trabajan en la unidad didáctica, se considera, pues, ¿no? Que ya habíamos estado revisando, ¿no? Anteriormente, ¿no? La situación de contexto, los desempeños concretos que para poder resolver el problema en una situación de contexto, ¿no? Y las fases de desarrollo intelectual para poder articular el aprendizaje y el desarrollo del mismo. Los estudiantes van a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Estábamos viendo, ¿no? Por este lado, esta competencia en CTA, el de indaga a partir del dominio de los métodos científicos sobre situaciones susceptibles de ser investigados o investigadas por la ciencia. Entonces, a esa competencia tenemos 4 capacidades. Por ejemplo, el de reconocer situaciones susceptibles de ser investigadas, las problematiza y formula preguntas e hipótesis. Entonces, a partir de esta competencia, que es el de indaga, investiga, ¿no? A partir del método científico, situaciones que van a ser posibles de que el estudiante pueda ser investigado, ¿no? La puede investigar. Entonces, el estudiante está en la capacidad de ¿qué? De poder reconocer una situación desconocida, ¿no? Que la problematiza y con esto puede formular una serie de interrogantes, una serie de preguntas y dar por sí también una serie de hipótesis o una hipótesis. Otra capacidad que abarca esta competencia es el que diseña estrategias para hacer una investigación. Claro, una vez que ya identificó un problema, una vez que se generó una serie de preguntas, ¿no? Entonces ese problema en sí va a generar una hipótesis, es decir, una posible solución. Entonces, ante esa posible solución, tengo que diseñar un plan, tengo que diseñar una estrategia. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una investigación. Esta investigación le va a arrojar, ¿no? Es una investigación que puede ser en el laboratorio, es una investigación que puede ser en el campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo de repente, pues, ¿no? Tengo varios tipos de limones, ¿no? Un limón del norte, un limón del centro ¿no? de Lima, por ejemplo, un limón de Arequipa, un limón de repente quizás de Puno o de la selva, o cualquier otro fruto, y de repente yo pruebo ese limón y uno es más ácido que el otro. Entonces de repente mi pregunta sería, ¿y por qué este limón, ¿no?
es más ácido que los otros limones, ¿no? Entonces yo decía, de repente, pues quizás, ¿no? ¿No? ¿Qué sé yo? De repente es el clima, de repente es la tierra, de repente es la cantidad de agua, de repente son los minerales, uno de los minerales que influyen, ¿no? De repente es, ¿no? la constitución genética de ese limón, la variedad de ese limón. Entonces, frente a ese problema, frente a esa hipótesis que yo estoy produciendo, entonces voy a trazar un plan, ¿no? Voy a investigar, ¿no? Exacto, ¿no? Así es, ¿no? Así es, a ver, ¿no? Un planteamiento de hipótesis. Entonces, tengo que trazar un plan, diseñar un plan. ¿Para qué? Para poder verificar, ya sea in situ, ya sea en el laboratorio, por decir, los niveles de ácido cítrico que tiene ese limón, los niveles de ácido ascórbico, o sea, de vitamina C, que tiene ese limón, ¿no? De las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Y eso me va a arrojar, ¿no? el limón que es el más ácido. Entonces, tengo que diseñar una serie de estrategias para llevar a cabo esa investigación. Luego, pues, tengo que empaparme de información, buscar información, exacto, seguir los pasos del método científico. Así es saber, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tengo pues que llevar, ¿no? Contrastar, ¿no? Tengo que buscar información que sea fidedigna, que sea fiable, ¿no? No pues que buscar en una página web, o no porque mi abuelita o mi abuelito me dijo, o el vecino, no. Tengo que buscar una información fidedigna, ¿no? Ya sea nacional, ya sea regional, ya sea a nivel mundial, ¿no? Y desarrollar pues, ¿no? Un procedimiento para poder determinar quizás, ¿no? La concentración de ácido ascórbico, la concentración de ácido cítrico, ¿no? De manera cuantitativa o de manera cualitativa, ¿no? Y luego, una vez que ya tengo, ¿no? Estos resultados con esa serie de datos que yo puedo obtener, tengo que procesar los datos, tengo que procesar la información. No solamente la información literaria, sino también, ¿no? La información experimental que yo puedo obtener, ¿no? Por diferentes métodos, ¿no? Estadísticos. Entonces, una vez que yo tengo ya esta información, ya puedo estar en la capacidad de ¿qué? De poder dar una respuesta, de poder dar una conclusión que esté fundamentada. Y esta conclusión, ¿no? Y estas respuestas ya las voy a comunicar. Entonces, ¿no? Fíjese, esta competencia, ¿no? Viene a trabajar cada uno de los pasos del método científico que bien Abel Cubas había identificado, ¿no? Esto obviamente pues sin dejar de lado, sin dejar, ¿no? Nuestra meta, ¿no? Que, ¿no? Nuestra programación, ¿no? O nuestra unidad didáctica tiene una serie de pasos que nosotros debemos seguir. Entonces, acá pues les estoy entregando una programación didáctica, ¿no? Son dos en realidad, ¿no? Una, la que nos da el ministerio, el Minedu, y otra que yo trabajo en mi colegio, ¿no? Entonces tenemos los datos generales, estamos hablando de una programación anual de CTA, los datos generales, ¿no? Lo que es el nombre de la institución, el nivel al cual corresponde, en este caso estamos trabajando primer grado de secundaria, el área, la fecha, el nombre del docente, entre otros datos, ¿no? A veces a uno aparece el nombre del director, el nombre de su director, ¿no? La dirección del colegio, etcétera, 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 ¿no? Cada uno de esos datos generales ya está contextualizado dependiendo de la institución. Una fundamentación en donde pues podamos argumentar por qué se está dando esta programación anual, se está especificando, a su vez justificarla si es que no hay un ítem de justificación, ¿no? Explicar que los estudiantes, ¿no?
tiene que solucionar los problemas de su entorno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Una fundamentación que, como decía, ¿no? Según la fuente que he tomado, que es, ¿no? Las programaciones que nos da el ministerio, ¿no? Es un poco extensa y nosotros obviamente la podemos contextualizar, la podemos abreviar. ¿No? Luego pues tenemos, ¿no? Un cuadro, ¿no? Una matriz en donde nosotros vamos a colocar el nombre de la unidad, la duración y las competencias y las capacidades respectivas, ¿no? La que hemos estado observando, ¿no? Acá el cuadro se ha movido un poco, ¿no? Acá están las 4 competencias de nuestra área, el de indaga, el de explica, el de diseña y el construye una posición crítica, ¿no? Cada una con sus respectivas capacidades. Entonces acá ya está denominada la unidad, una breve justificación, explicación del nombre de esa unidad, el tiempo de duración, los campos temáticos, o sea, los temas que vamos a desarrollar, ¿no? Y los productos que vamos a obtener en cada una de las unidades. ¿No? Así las programaciones de la jornada escolar completa también son bastante similares. También, ¿no? Dentro de la programación anual que nos da el ministerio, también están las relaciones con otras áreas que tienen cada una de las unidades, ¿no? Que no solamente puede ser, ¿no? Dentro del área STA, sino, ¿no? Por ejemplo acá con el área de matemática, con el área de comunicación. Por ejemplo, la unidad 2, ¿no? Está titulada como la diversidad de los seres vivos microscópicos. Estamos hablando pues de las bacterias, los protozoarios, los hongos, y muchos de ellos son microscópicos. Y por ejemplo, acá el vínculo con otras áreas de esa unidad 2 está, por ejemplo, se tiene como propósito generar espacios de aprendizaje donde los estudiantes desarrollen las competencias científicas y tecnológicas que les permitan explicar la variedad existente de seres microscópicos y realizar procesos tecnológicos para la obtención de productos biotecnológicos como alternativa de solución ante una necesidad de su comunidad. Hasta ahí, obviamente, es netamente CT. Pero, lo que sigue, ¿no? Dice, estos espacios de aprendizaje permiten la articulación con el área curricular de matemática, en la que se aplicarán conocimientos estadísticos, y con el área curricular de comunicación, donde trabajarán diferentes estrategias de producción de textos que permitan dar a conocer los aprendizajes adquiridos, ¿no? Es decir, ¿no? Si bien es cierto, el estudiante va a conocer, ¿no? Los microorganismos, el reino monera, las bacterias, los protozoarios con el reino protista y los hongos con el reino fungi, ¿no? Entonces va a poder de repente pues a través de esto interpretar una serie de cuadros estadísticos, ¿no? O hacer un conteo de bacterias, qué sé yo, ¿no? En un cultivo, ¿no? Que lo va a relacionar con la matemática, de repente pues qué sé yo, ¿no? Estudiar la producción de etanol en determinado, ¿no? En determinado lugar, ¿no? O quizás la producción de yogur, ¿no? Y de repente quizás a través del área de comunicación elaborar un tríptico, elaborar, ¿no? Un volante, ¿no? Elaborar
un folleto, ¿no? Para que pueda realizar la venta de yogur, de alcohol, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿no? Está con el área de matemática y comunicación y también, ¿por qué no?, con otras áreas que pueden tener aún injerencia, ¿no? El producto anual, que puede ser importante, ¿no?, es un generador de energía, ya que el tema de energía también, ¿no?, es otro aspecto dentro de STA de primer año, de grado de secundaria. También dentro de la programación anual se relacionan los materiales y recursos que utiliza el docente, que utiliza el estudiante, tanto del ministerio como de manera particular, ¿no?, de otras fuentes, ¿no? Y esta es una programación anual que desarrollamos en mi colegio. También están los datos generales. También tenemos una fundamentación que es un poco más concisa, más directa. Tenemos pues, ¿no?, en nuestro colegio pues una materia de propósitos socioeducativos, que son desafíos educativos que tenemos que tener en cuenta al desarrollar nuestra programación anual, la de unidad y la de sesión. Que es que nuestros estudiantes desarrollen la identidad y la autoestima, ¿no?, que hagan el ejercicio de la ciudadanía, que esta programación esté inmersa en la vida laboral, ¿no?, que participen en el mundo de conocimiento, que den, ¿no?, enriquezcan, ¿no?, o den aportes a la sociedad. Y esta matriz de propósitos socioeducativos va de la mano con la matriz de propósitos, ¿no?, de desafíos educativos, ¿no?, en donde está involucrado también los temas transversales, ¿no? En esta institución, ¿no?, hay un proyecto, ¿no?, llamado Defensa de la Vida, Dignidad Humana, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, ¿no?, en que se ve pues los derechos humanos, las situaciones de violencia, de injusticia, que no solamente se vive en la actualidad, sino con mucho tiempo en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no?, las vejaciones que se puedan dar a nivel de los derechos humanos, la discriminación, la marginación, ¿no?, por cuestiones étnicas, socioeconómicas, religiosas, ¿no?, sexuales, etcétera. Entonces, estos proyectos que se desarrolla, ¿no?, va de la mano con los temas transversales que se han contextualizado, ¿no?, que si bien es cierto, ¿no?, son problemas que están dentro de nuestra institución, ¿no?, que por ejemplo, ¿no?, un tema transversal relacionado con el plan lector o con el hábito lector es el de leo, comprendo y aprendo, ¿no?, el cual nos dice pues comprendiendo, interpretando, analizando y reflexionando temas de acuerdo a la naturaleza del área, ¿no? Así es, ¿no? Cada institución contextualiza, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus problemas, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a el grupo de estudiantes que maneja. Otro tema transversal es de aprender a estudiar que conduce al éxito, es decir, está en relación con los hábitos, ¿no?, de estudio. Y el otro tema transversal es de practicamos valores en la vida personal y en la convivencia, en donde, ¿no?, un área pues está relacionada con las otras áreas, ¿no?, para tener una amplitud de conocimiento. Luego, otro ítem que tenemos dentro de nuestra programación es las necesidades e intereses de aprendizaje, en donde se plantea pues
parte de la metodología con la que se va a trabajar a través de actividades lúdicas, ¿no? Un léxico comunicativo, uso de las TICs, ¿no? La participación de la ecología, acá con la aplicación internalización de las 3 R's, capacidad de solucionar problemas, pensamiento concreto, entre otros. Y acá tenemos pues la matriz en donde están, ¿no?, los aprendizajes fundamentales, ¿no?, que se extraen a partir del marco curricular, las competencias de ese mismo marco curricular y marco de progreso, ¿no?, que la contamos también en el fascículo CTA. Las capacidades, que en este caso pues, así es, ¿no? Cada institución puede pues, ¿no?, agregar, ¿no?, los temas transversales, ¿no?, que le competen a la programación del ministerio, ¿no? Entonces, así tenemos pues también en nuestra programación anual, ¿no?, las estrategias metodológicas, ¿no?, que son bastante amplias y que obviamente, ¿no?, para desarrollar en diferentes unidades dependiendo del tema a tratar, una serie de recursos que podemos utilizar, la calendarización y la bibliografía para el docente y también para el estudiante, ¿no? Entonces, así tenemos pues nuestra programación anual de CTA, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, colegas? Para pasar a la unidad. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de programación anual, hemos estado viendo que dentro de la programación anual de la institución en la cual laboro, hemos creído conveniente, ¿no?, colocar pues las competencias que se trabajan en los mapas de progreso, ¿no? Recordemos pues que los mapas de progreso son instrumentos que van a definir los estándares de los aprendizajes fundamentales. Estos aprendizajes fundamentales te permiten tener con claridad, ¿no?, y secuencialidad, ¿no?, la demanda de aprendizaje que tiene nuestro currículo, ¿no? Son referentes que nosotros tenemos para evaluar las competencias, ya sea a nivel externo por medio de evaluaciones, ¿no?, nacionales de carácter censal o muestral, ¿no?, o también a nivel de nosotros dentro de cada una de las instituciones. Estos mapas de progreso pues nos van a dar metas comunes de aprendizaje, ¿no?, para que todos los estudiantes puedan y deben alcanzar a final de cada ciclo de la educación básica regular y que puedan ser evaluados. ¿No? Entonces, estos mapas de progreso son los estándares nacionales del aprendizaje. Es una herramienta que describe los aprendizajes que se espera logren todos los estudiantes del país en distintas áreas a lo largo, ¿no?, de la educación básica regular, y describen cómo van a ir progresando pues las expectativas de aprendizaje para que todos puedan alcanzarlo, ¿no?, para que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar ya sea un ciclo o un área curricular determinada. Estos mapas de progreso te van a mostrar, ¿no?, cómo los estudiantes van a ir alcanzando ciertos parámetros, ciertos niveles de complejidad, ¿no?, que están enfocados, ¿no?, en competencias
a través de los ciclos y de las áreas de la EBR. Estos mapas de progreso posibilitan pues apreciar el avance progresivo de tal aprendizaje, facilitando la articulación de los niveles y etapas del sistema educativo, pero sobre todo el acompañamiento de los logros de los estudiantes, para que todos puedan aprender y nadie se quede atrás, ¿no? Porque como es el lema de nuestro gobierno actual, ¿no? Entonces, estos mapas de progreso, ¿no?, es un conjunto de herramientas que tiene orientaciones pedagógicas, que tiene herramientas didácticas. Estas dos van a pues a alcanzar el logro de los aprendizajes, y este conjunto de herramientas, ¿no?, tiene también por ende una ruta de aprendizaje. Estas rutas de aprendizaje se han construido a partir de los mapas de progreso para que expresen los estándares de desempeño que debe alcanzar cada estudiante. ¿No? La ruta de aprendizaje apuntan a esos aprendizajes fundamentales de los mapas de progreso. ¿No? Esta ruta de aprendizaje abarca pues las competencias, las capacidades, los indicadores y las orientaciones didácticas, sobre todo estas orientaciones didácticas. Le decía pues, ¿no?, en las diapositivas anteriores, que en CTA no hay exactamente una ruta de aprendizaje, ¿no? Nos hemos quedado pues en las competencias y capacidades, ¿no? Hay muy poco desarrollo de indicadores y casi nada de orientaciones didácticas. Esperemos pues que en el transcurso de estas semanas, ¿no?, podamos, ¿no?, a través del ministerio obtener, ¿no?, esta ruta de aprendizaje para CTA, ¿no?, que ya son 2 años que no las tenemos. ¿No? Entonces, el aprendizaje se va a concretar de manera práctica, pedagógica, a través del desarrollo de competencias y capacidades, ¿no?, y a través de los indicadores para el desarrollo de estrategias. Una situación significativa es, por ejemplo, ¿no?, la que tenemos acá, ¿no? Una situación significativa es, por ejemplo, ¿no?, la que tenemos acá, ¿no? Nos alimentamos correctamente. Entonces, ¿qué nos plantean a ver acá para poder identificar, ¿no?, algunos elementos de una situación significativa? Los estudiantes de primera y secundaria de la institución educativa Santa María Reina de Piura, perdón Abel, me dices que la situación significativa que viene a la programación del ministerio se tiene que contextualizar. Claro que sí, tenemos que contextualizarla de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestras situaciones, de acuerdo a nuestras problemáticas. Obviamente que también se pueden tomar como base, ¿no? Se pueden tomar tal como están, al pie de la letra, ¿no? Pero más enriquecedor es si nosotros podemos diversificarlas y contextualizarla de acuerdo a nuestro nivel, ¿no?, de acuerdo a nuestra área, no a nuestro entorno, mejor dicho, ¿no? Acá dice entonces, por ejemplo, los estudiantes de primera y secundaria de la institución educativa Santa María Reina de Piura se encuentran en pleno proceso de crecimiento y se hace necesario que conozcan la necesidad de una buena alimentación. Para ello es necesario prevenir enfermedades y llevar una vida sana. Frente a esta situación, ¿cómo podemos saber qué tipo de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? Para ello elaboramos una tabla de frecuencia, ¿no? Acá viene la parte matemática, fíjense. Hacemos un gráfico de barras y la medida de tendencia central. ¿Qué ocurre si consumimos menos de lo necesario de cada uno de los rubros? Para ello trabajamos con los números racionales. ¿Cómo saber la cantidad de calorías que necesitamos consumir? Para ello formulamos y resolvemos una ecuación lineal. Entonces fíjese cómo en esta significativa no solamente
está involucrado lo que es CTA, sino también está involucrado otras áreas, ¿no? El tipo de contexto, ¿no?, está acá. Las estudiantes de primer año, ¿no?, de secundaria de tal institución, ¿no?, puede ser, ¿no?, Abel puede ser de esta institución. La situación enmarcada acá de color rojo, que se encuentra en pleno proceso de crecimiento y se hace necesario que conozcan la necesidad, valga la redundancia, de una buena alimentación. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de no una buena alimentación? El desarrollo ¿no?, para prevenir el desarrollo de enfermedades y llevar una vida sana. ¿Cuál es la situación retadora acá, ¿no? Que nosotros pues no podemos, ¿no?, ordenar los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, ¿no?, que se consumen casi siempre, ¿verdad? Y el campo temático acá de repente quizás no es exactamente para CTA, sino también puede ser para matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, este campo temático es para matemática. Pero bien, pues nosotros podemos, no solamente el CTA, en lugar de que esta sea la situación retadora, una situación retadora sería lo que corresponde a las valoraciones matemáticas, ¿no?, o estadísticas. Entonces, ese sería para nuestro caso, por ejemplo, una situación retadora, ¿no? Que dicen Edwin, que dice Rosa, ¿no? Me gustaría que puedan participar ustedes también. Me gustaría escucharlos. Entonces, cuando nosotros generamos una situación significativa, ¿no?, por ejemplo, la de los servicios básicos, la importancia de contar con los servicios básicos como el agua, el desagüe, energía eléctrica y el teléfono permiten vivir de manera más óptima. En vista que la población se incrementa cada año, se hace necesario optimizar su uso, ¿no? Entonces, una situación significativa en este contexto, ¿no?, podríamos, por ejemplo, indicar, ¿no?, que no toda la población en una ciudad o en una ciudad capital, por ejemplo, cuenta con estos servicios básicos. Tengamos en cuenta que en una ciudad capital también hay pueblos jóvenes, hay asentamientos humanos, hay invasiones que no cuentan con estos servicios básicos, ¿no? O en la misma ciudad, dentro de repente zona urbana, ¿no?, dentro de urbanizaciones bien constituidas, muchas veces el agua escasea, el desagüe colapsa por las lluvias, ¿no?, que ya que no hay un buen manejo por parte del consejo, por parte de la municipalidad, la energía del fluido eléctrico se cae, ¿no? Muchas veces el servicio telefónico también no es el adecuado, ¿no? Nos quedamos muchas veces sin, ¿no?, nuestro celular, ¿no?, no tiene cobertura. Entonces, esas situaciones son significativas que la vivimos cotidianamente y que los estudiantes también la viven a través de sus padres, a través de sus vecinos, a través de sus familiares o ellos mismos, si es que ellos pues manejan con estos, ¿no?, con estos recursos, con la tecnología también. Entonces, sí, también puede ir al final, ¿no? Pero mejor aún, pues, si va, ¿no?, si va, como está acá, en la parte central, ¿no? Mejor aún todavía. Entonces, esta situación significativa, ¿no?, está más contextualizada acá, ¿no? Me pregunta, ¿cuál es el consumo promedio de agua, luz y teléfono
en los hogares de los estudiantes de primer grado de secundaria. ¿Cuál es el gasto promedio de las familias? ¿No? Entonces, estamos acá, ¿no?, frente a situaciones de aprendizaje, ¿no?, que investigamos sobre los beneficios del agua mineral, por ejemplo. Consumimos racionalmente la energía eléctrica, usamos la energía eléctrica a través de los artefactos electrodomésticos, visitamos, ¿no?, un río de la localidad, visitamos una represa, ¿no?, una planta ¿no?, que trata aguas. La situación problemática, ¿no?, en la que tiene que elaborar, pues, ¿no?, una cable doble entrada a través de modelos, ¿no?, y ecuaciones matemáticas, tiene que relacionar, pues, el consumo de agua entre variables. ¿No? Acá hay otra situación significativa que está modificada, ¿no?, por sus respectivas situaciones de aprendizaje y sus situaciones comunicativas, ¿no? Ojo, fíjese que ya no solamente está relacionada a las situaciones problemáticas a través de la parte matemática o numérica, sino también situaciones comunicativas, ¿no? Por ejemplo, que leemos textos para informarnos sobre el uso del agua, que escribimos textos informativos sobre el cuidado del agua, debatimos las medidas que nos ayudan a dar un buen uso al agua, entre otros. Y acá tenemos una planificación de la unidad de acuerdo al INEDU, los datos informativos, el nombre de la institución, nombre del director, subdirector, el grado, el nombre del docente, el ciclo, el nombre de la unidad, la situación significativa que ya hemos estado observando, y una matriz en donde está organizada, pues, la unidad. En este caso he tomado una de matemática para poder, ¿no?, de repente quizás tener un poco más amplio nuestra idea de elaborar una unidad. La competencia matemática, ¿no?, actúa y piensa matemáticamente, las capacidades en matemática, los indicadores de desempeño, el campo temático y de una situación de evaluación. Y esto es, por ejemplo, este es extraído del DCN 2015 en relación, pues, a las competencias en 7A. La competencia indaga, claro que sí, Edwin, el chica, ¿no?, es una valiosa herramienta, pues, que nosotros podemos utilizar para poder contextualizar, ¿no?, y aplicar una situación, una situación significativa, ¿no? No solamente, pues, involucra, qué sé yo, un problema de enfermedad propio de la persona, ¿no? ¿No? Sabemos todos nosotros que el virus de Zika, pues, es transmitido por el mosquito Aedes. Salud. El mismo mosquito que es el transmisor, el vector del dengue y de chikungunya. Dos enfermedades que en cierto modo son prácticamente mortales, excepto el virus del Zika, que podemos tener como síntomas fiebre más o menos elevada, enrojecimiento de los ojos, o sea, conjuntivitis, podemos tener prurito, ¿no?, sarpullido, escozor, picazón en el cuerpo, enrojecimiento, pero donde sí es fatal, ¿no?, es a través, ¿no?,
de las madres que están gestando. Y que ya en Brasil, ¿no?, se están poniendo en práctica las esterilizaciones, ¿no?, en cierto modo masivas, ¿no? ¿Por qué? Porque este virus afecta directamente con el sistema nervioso central que está en formación en los 3-4 primeros meses. Si bien es cierto, el sistema nervioso central a nivel del encéfalo se forma, ¿no?, entre el primer mes, ¿no?, la cuarta, quinta semana, ya debe estar bien formado, ¿no?, formado pero no desarrollado ni crecido del todo, ¿no? Y este crecimiento se va a ir siendo realizando de forma paulatina durante todos los meses de gestación. Entonces, si este virus del Zika ataca a tempranos estadios, por ejemplo 2-3 meses de embarazo, entonces este sistema nervioso que ya está formado no va a desarrollarse, no va a crecer en volumen, y por lo tanto el cráneo, la cabeza, el volumen craneal, ¿no?, y cefálico no va a desarrollar adecuadamente, ¿no?, y va a nacer un niño con microcefalia. Y obviamente pues un niño con microcefalia va a tener problemas pues de coordinación, problemas motores, problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo. Entonces ahí pues el gran problema, ¿no? Es una brillante pues situación significativa que se nos va a presentar para poder, ¿no? Y obviamente pues a partir de esto pues se pueden obtener información a partir de cuadros estadísticos, ¿no?, a partir de cuadros de barras, ¿no? Podemos analizarlo, podemos hacer comparaciones en diferentes países, ¿no? Podemos elaborar, qué sé yo, trípticos, dípticos, ¿no?, hacer que sea de repente un video, ¿no?, informativo, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas herramientas podemos emplear, ¿no?, tener varias áreas que van de la mano con CTA para poder que esta información, que esta situación significativa sea más enriquecedora? No sé si contesté tu pregunta, Abel. ¿Si escuchaste bien? Edwin, perdón. ¿Sí? ¿Me escuchan bien todos? Bien, seguimos. Entonces, le decía pues que en este DCN del 2015, las competencias, ¿no?, la competencia indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, ¿no? Tenemos el desarrollo de las capacidades respectivas, ¿no? Problematiza situaciones, está contextualizadas de acuerdo a ver, ajusta bien el volumen de repente, a ver Rosita, fíjate el volumen de tus audífonos. Entonces le decía que estas competencias están acá, esta misma competencia con sus respectivas capacidades, ¿no?, están acá de acuerdo a los ciclos, ¿no?, por su indicador de desempeño, ¿no? Por ejemplo, acá en el ciclo 6, ¿no?, nos dice que plantea preguntas y selecciona una que puede ser, ¿no?, indagada científicamente haciendo uso de su ¿qué dice?, conocimiento y la competencia con fuentes de información científica. Entonces ese es el indicador de desempeño en el ciclo 6. En el ciclo 7 estamos hablando del cuarto año de secundaria, ¿no?, que es un tema, ¿no?, de repente estamos hablando del virus del Zika, delimita el problema, menciona qué conocimientos científicos se necesitan o se relacionan con el problema, ¿no? Porque hay una parte en
en cuarto año en biología, en donde se desarrolla pues, ¿no? También el método científico. Y acá en el sexto ciclo, primer año, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? los reinos, los dominios, ¿no? Si bien es cierto, el virus no pertenece a ningún reino de los seres vivos, pero sí se ve también, ¿no? Y en secundaria, en la parte CTA, ¿no? Se ve lo que corresponde a enfermedades también, ¿no? Igual que en cuarto año, ¿no? Entonces acá, ¿no? En estas unidades, ¿no? En esta unidad didáctica, ¿no? Nosotros vamos a extraer las competencias, las capacidades y los indicadores del logro que más nos compete dependiendo de los contenidos, ¿no? Los estudiantes que nosotros tenemos, ¿no? Esto lo he sacado de CN 2015. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, ¿no? La capacidad comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Relacionado pues con la materia de energía para primer año, segundo año en el sexto ciclo, ¿no? Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente para los mecanismos de los seres vivos. Estamos hablando pues acá en el sexto ciclo, el séptimo ciclo de las funciones vitales. La biodiversidad, tierra y universo en el sexto ciclo, cuando hablamos pues de las estrellas, las galaxias, los planetas, ¿no? Nuestro planeta Tierra con sus características, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Otra competencia es construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad, ¿no? Con su capacidad que evalúa las implicancias, ¿no? Del hacer y del ser y del quehacer científico y tecnológico. Por ejemplo, en el sexto ciclo, el indicador de desempeño se explica los factores que generan los cambios, ¿qué dice? No alcanzo a leer, disculpen, ¿no? A ver si ustedes, alguno de ustedes, a ver, me ayuda con la lectura, a ver, muy pequeñita acá la letra, ¿no? Pero la idea está clara, ¿no creo, jóvenes o caballeros? Señorita Rosa, ¿alguna duda? ¿No? Acá, por ejemplo, otro indicador de desempeño es que presenta argumentos para defender su posición respecto a situaciones comprensibles, teniendo en cuenta sus efectos en la sociedad y el ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en el sexto ciclo, en primer año, sobre la contaminación ambiental, o sobre el tema o el campo temático de ecología. ¿No? Entonces, según acá, esta matriz que nos da el Minedu, ¿no? Tenemos una primera unidad didáctica, ¿no? Cuyo título de la unidad bien podría ser ¿por qué los virus no son seres vivos? Entonces, esta situación significativa la he extraído, pues, como le digo, ¿no? De la información que tenemos del año pasado. Así es, ¿no? Así es, Edwin, ¿no? Similar a la primera escuela completa.
en donde el año pasado, ¿no? O el anteaño pasado, estaba pues, ¿no? En la enfermedad del ébola a nivel mundial, ¿no? En donde la situación significativa que se plantea es alarma en el mundo por el avance del ébola. Esta enfermedad es muy peligrosa, no solo por sus manifestaciones, sino también por el causante, un virus, ¿no? O sea, una entidad, no es un organismo, y como tal, es difícil de atacarlo, porque no hay una sustancia, no hay un antibiótico que pueda, pues, contrarrestar, ¿no? a este ente, ¿no? Que pueda matarlo, entre comillas. Se trata de una enfermedad que se propaga rápidamente entre las poblaciones. Algo muy interesante es que los virus ni siquiera son seres vivos. Sin embargo, un virus, al no encontrar un ser vivo, no se propaga, ¿no? Que es un punto en contra para estas estructuras, pero se mantiene con vida latente. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué diferencia a los seres vivos de los virus? Pues es la situación significativa. Entonces, acá vamos a tener, pues, dentro de los aprendizajes esperados, ¿no? Las competencias, ¿no? El indaga, por ejemplo, con sus capacidades, sus 4 capacidades. Problematiza situaciones, ¿no? Un indicador, por ejemplo, amigo, plantea preguntas y selecciona una que puede ser indagada, ¿no? Como ocurre, pues, ¿no? Como ocurre a cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Rosita, muy bien, la audio ya está mucho mejor. Entonces, como le ocurre a cada uno de nosotros, ¿no? Frente a un problema, inmediatamente comienza, pues, en nuestra cabeza a pulular una serie de pensamientos, de situaciones, ¿no? Digo, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no ocurrió de esta forma? ¿Por qué la microcefalia a estos pequeños? ¿Por qué el virus del Zika, ¿no? A una persona que no está gestando le produce unos síntomas y a una mujer en gestación le produce otros síntomas? Entonces, hay que plantearse estas preguntas y de todas ellas escoger una que sea la más apropiada, una que sea de repente la de mi predilección, una que de repente yo pueda tener con certeza, ¿no? La posibilidad de encontrar la respuesta, ¿no? Entonces nos dice, plantea preguntas y selecciona una que puede ser indagada científicamente, haciendo uso de su conocimiento y la complementa con fuente de información científica. Perdón. Otro indicador es que formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables, ¿no? Acá, por ejemplo, ya el estudiante ya debe tener bien claro, o por lo menos una idea muy somera de qué es una variable, ¿no? ¿Cuál es una variable dependiente? ¿Cuál es una variable independiente? ¿No? ¿Cuál es una variable causal? ¿No? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, perdón. Edilberto, ¿no? Esther, Fortunato, bienvenido pues a la sesión de CTA. Entonces, también pues tenemos, ¿no? Las variables causales, ¿no? O intervinientes, perdón. Otro indicador para esta capacidad de problematizar situaciones, que está muy buenas tardes, bienvenidos, es que formula una hipótesis considerando la relación entre la variable independiente, dependiente y las intervinientes, ¿no? Justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué responde al problema seleccionado por el estudiante, ¿no? Entonces, acá pues para que esto se pueda dar, como ustedes pueden darse cuenta, si estamos hablando del sexto ciclo, primer año de secundaria, segundo año, ya el estudiante pues tiene que manejar estos términos, no solamente pues de plantearse de preguntas y de una hipótesis, sino también de qué es una variable y qué tipo de variables hay, y de poder identificar dentro de un problema cuál es la variable dependiente y cuál es independiente. Eso es algo muy importante, ¿no? Recuerden ustedes que la variable independiente
¿no? ¿No? Es la que se puede modificar. Luego, otra capacidad dentro de esta misma competencia es la que genera y registra datos e información. O sea, una vez que estos muchachos, estos estudiantes, ¿no?, tengan sus preguntas, formulen sus hipótesis, ¿no?, y comiencen ¿no?, a buscar información, ¿no?, puedan registrar sus datos, ¿no?, puedan registrar información y puedan, ¿no?, obtener los resultados, ¿no?, y puedan plantear un diseño experimental, ¿no?, para llevar, ¿no?, a cabo, ¿no?, mi experimento. Por ejemplo, obtiene datos considerando la repetición de mediciones para disminuir los errores aleatorios y obtener mayor precisión en sus resultados, ¿no? Fíjese qué tales indicadores nos muestran acá, ¿no? Son indicadores en donde el estudiante no solamente va a poder distinguir entre el tipo de variables, sino también de tener la capacidad de poder repetir cuantas veces sea necesario, ¿no?, su experimento para poder medir, ¿no?, y tener un margen de error menor, ¿no?, más pequeño, y tener por consiguiente, una mayor precisión en sus resultados. Por otro lado, otro indicador para esta misma capacidad es que estos resultados que él obtiene o ella obtiene tiene que representarlos de manera gráfica en barras dobles o lineales, ¿no? Entonces, creo yo pues que son indicadores muy ambiciosos para un estudiante de sexto ciclo, ¿no? Yo me apuntaría más bien para un estudiante de séptimo ciclo, de tercero, quizás hasta de cuarto año de secundaria. Otra capacidad es el de analizar datos o información. Es el que contrasta y complementa los datos e información de su indagación con el uso de fuentes de información, ¿no? Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus hipótesis y los resultados obtenidos en su indagación o en otras indagaciones científicas, y valida o rechaza la hipótesis inicial. La última capacidad para esta competencia es el de evalúa y comunica. Es el de sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, gráfica o con modelos, evidenciando el uso de conocimientos científicos y terminología matemática en medios virtuales o presenciales, y justifica los cambios que debería hacer para mejorar el proceso de su indagación. Entonces, como pueden observar, queridos colegas, ¿no?, estos indicadores son bastante ambiciosos, pero no imposible de realizar, ¿eh? Se puede realizar, pero como le digo, ¿no?, todo de manera medida, de acuerdo pues, ¿no?, al ciclo, al grado en que se encuentren los estudiantes, ¿no? Quizás no planteado de esta forma para un estudiante primero, segundo y secundaria, pero, ¿no?, de manera ya aventurándolos, ¿no?, entrándolos a qué cosa es una variable, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, a que tengan que un experimento no lo hagan solamente una vez, sino 2, 3 veces por lo menos, ¿no?, en que puedan pues hacer unas comparaciones entre esos resultados, ¿no?, que puedan ordenarlos, que puedan obtener una conclusión a partir de los mismos, ¿no? Entonces, poquito a poquito pues, ¿no?, creo yo que con esto nuestros estudiantes pues, ¿no?, estarían en plenas facultades, en plenas capacidades para poder desarrollar pues, ¿no?, esas competencias bastante ambiciosas, ¿no?, que estamos presentando, que estamos observando, ¿no?, en esta ocasión. ¿No? ¿Cuáles son los campos temáticos para esta primera unidad? Los seres vivos, sus características, los niveles de organización de los seres vivos, ¿no?, haciendo hincapié en el nivel celular, nivel macromolecular, ¿no?, más allá que en el nivel químico, y como un producto, ¿no?, importantísimo en esta parte es un cuadro comparativo entre los seres vivos.
¿no? Una secuencia de sesiones que nos plantea acá también, ¿no? ¿no? Por parte del ministerio, sus títulos, sus indicadores, su campo temático, ¿no? Las actividades muy concretas que se puedan desarrollar. Acá creo que la secuencia no es la correcta, creo, ¿no? Me parece que estas grandes moléculas debería ser la sesión número 1, o por lo menos la número 2. Y el punto más álgido, ¿no? Como ya hemos estado conversando al comienzo, es la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la evaluación es formativa, es sumativa, es procesual, ¿no? Va del comienzo hasta el final, ¿no? de la sesión, ¿no? Tiene que apuntar a las competencias, a las capacidades, a los indicadores, ¿no? Y tiene que ser muy detallada, ¿no? Y que tiene que tener, ¿no? Estos indicadores, ¿no? Tiene que tener un buen instrumento para poder realizar la medición de esos indicadores, ¿no? En esta unidad tenemos pues los materiales que usan los estudiantes, que usa el docente, y esta es una unidad, ¿no? Que es la que trabajo yo en mi escuela, ¿no? El título es Aprendemos sobre las ciencias, los datos generales e informativos, la justificación. ¿Sí? A cada sesión lo ideal es aplicarle un instrumento de evaluación, ¿no? Que en términos generales el más apropiado es la rúbrica, ¿no? Que ya en su momento se les explicará con más detalle, ¿no? Habíamos estado mencionando pues, ¿no? En la rúbrica todos los indicadores que están acá, por ejemplo, ¿no? Estos indicadores tienen que estar, ¿no? Desmenuzados, ¿no? Como por ejemplo el estudiante obtiene datos, cómo hace esa repetición, cómo disminuir los errores, ¿no? Cada uno de los estudiantes, ¿no? Cómo representa esos datos, cómo los grafica, cómo los explica, cómo los presenta. Entonces todo eso tiene que estar muy detallado en ese instrumento de evaluación, ¿no? El instrumento de evaluación no solamente es un examen, no solamente es una exposición, sino que esa exposición tiene que tener, ¿no? Su instrumento en sí, ¿no? Es una ficha de observación, ¿no? Una rúbrica misma, ¿no? Una rúbrica de exposición. Entonces, en la unidad de aprendizaje que manejamos en situación contiene los desafíos educativos que le habíamos mencionado en la programación anual. Está también los temas transversales, están los ejes curriculares, ¿no? Y están las competencias que ya, ¿no? Nosotros hemos estado observando también en el diseño. Los indicadores, el campo temático, las estrategias, ¿no? Los recursos, la evaluación y la bibliografía que ya no le he detallado, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Entonces ya tenemos la programación anual, ya tenemos nuestra unidad. Vayamos a ver pues nuestra sesión. Una sesión. Brevemente, ¿no? Un recordar de lo que ya en su momento ustedes han manejado. Una sesión de aprendizaje es un conjunto de situaciones de aprendizaje, ¿no? Este conjunto de situaciones de aprendizaje
están diseñadas y están organizadas con una secuencia lógica. ¿Para qué? Para desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes. Esta sesión de aprendizaje conlleva a que el estudiante comprenda, ¿no? O que la sesión de aprendizaje en sí comprende un conjunto de interacciones intencionales por parte del docente y que están organizadas. ¿Para qué? Para que los estudiantes, ¿no? A través de procesos pedagógicos, ¿no? Procesos didácticos desarrollados por el docente, y el objeto de aprendizaje por procesos de aprendizaje cognitivos. ¿Cuáles son los elementos que va a tener esta sesión de aprendizaje? ¿No? En donde nosotros, al momento de elaborar esta sesión, nos vamos a realizar esta pregunta, ¿no? ¿Qué van a aprender nuestros muchachos? Son los aprendizajes esperados a través de las capacidades, a través de las actividades. ¿Cómo lo van a aprender? ¿No? A través de una secuencia didáctica, que son estrategias de aprendizaje, ¿no? O actividades de aprendizaje. ¿Con qué se va a aprender? ¿No? ¿Qué vamos a emplear? Son los recursos educativos que ya estaban enlistándose en la unidad. ¿Cómo y con qué compruebo que están aprendiendo? ¿No? Ahí está la evaluación. Son los criterios, son los indicadores y son los instrumentos de evaluación, ¿no? Que vamos a medir, ¿no? El aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo se desarrollan las capacidades en la sesión de aprendizaje? ¿No? Esas capacidades específicas están articuladas a un contenido que está diversificado y que generan los aprendizajes esperados, ¿no? Estos aprendizajes esperados son los logros que se esperan alcanzar en una sesión. En estos aprendizajes esperados está la capacidad y están los contenidos diversificados. Estas capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta pueda desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. En esas capacidades se cimentan, ¿no? La interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y motores. Es decir, ¿no? Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Está inmerso dentro de lo que es la sesión, ¿no? Está para el desarrollo de los procesos cognitivos, socioafectivos y motores, es decir, las aptitudes, las actitudes y los conocimientos que pueden tener nuestros estudiantes, ¿no? El desarrollo de las mismas, ¿no? Eso involucra una sesión de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los procesos cognitivos a seguir? ¿No? Estamos hablando de procesos cognitivos acá, ¿no? Acá tenemos algunos, por ejemplo. Estos procesos cognitivos son procesos internos que posibilitan el desarrollo o manifestación de la capacidad, ¿no? Para el desarrollo de una capacidad o de varias capacidades, hay procesos cognitivos que están al comienzo, en el desarrollo y que están al final como respuesta. La cantidad de procesos cognitivos que involucran la manifestación de capacidad depende de qué, de su complejidad, ¿no? De qué tan complejo pues sea la capacidad. Entonces ahí vamos a encontrar varios procesos cognitivos. Por ejemplo, el analiza es la capacidad que permite dividir de todo en parte con la finalidad de estudiar, explicar o justificar algo, ¿no? Es una búsqueda y recepción de la información, ¿no? O sea, los procesos cognitivos que tienen esta capacidad son estos, ¿no? Para poder analizar, para poder dividir algo en partes, tengo que buscar y tengo que recepcionar la información. Tengo que observar lo que yo he seleccionado. Esta información que he seleccionado tengo que descomponer en partes para poder estudiar. No puedo estudiar en todo en sí, tengo que estudiar en partes. Es como, por ejemplo, si yo quiero estudiar una muestra de sangre, ¿no? Entonces tengo que estudiar, ¿no? Los estudios solo los glóbulos rojos, o los glóbulos blancos, o las plaquetas, o el plasma,
¿no? Tengo que descomponer en partes. Y una vez que ya lo descompuse y ya estudié cada una de las partes, o la parte que me interesaba nada más, entonces tengo que interrelacionar las partes para explicar o justificar lo que estoy estudiando. Ese es el proceso, la capacidad analiza con sus respectivos procesos. ¿Ok? Él aplica. Es la capacidad que permite la puesta en práctica de principios o conocimientos en actividades concretas. ¿No? Así es, ¿no? En esto es muy importante la taxonomía de Bloom. Para poder aplicar, para poder poner en práctica esos conocimientos, ¿no? En algo concreto, también tengo que buscar información. También tengo que identificar, ¿no? Cómo se desarrolla este proceso, ¿no? Este principio, el concepto. Tengo que entender la secuencia de procesos y de estrategias. Tengo que desarrollarlo yo mismo para poder entender cómo es el funcionamiento. Y una vez que yo lo pueda desarrollar, tengo que reflexionar, pensar, meditar, darme cuenta de cómo de repente de forma mental, de repente a través de un esquema, cómo se ha desarrollado, ¿no? Este proceso de aplicar, o esa capacidad de aplicar. El fórmula es la capacidad que permite interrelacionar elementos para presentar resultados, nuevas construcciones o solucionar problemas. También tengo que buscar información, también tengo que reconocer sus elementos, sus partes, tengo que relacionarlos y tengo que presentar, ¿no? Las interrelaciones entre ellos. Ese es el de fórmula. El de organiza es la capacidad que permite disponer en forma ordenada elementos, objetos, procesos o fenómenos, teniendo en cuenta determinados criterios. También la búsqueda de información es importantísima, está en casi todas, como vamos a ver. Identificar las partes, determinar cómo es la organización, ¿no? Establecer un orden para distribuir los elementos, ¿no? Y disponer los elementos. ¿No? Y así tenemos, por ejemplo, ¿no? El selecciona, el representa, el argumenta, el realiza, que son acciones, que son capacidades, que son verbos que se necesitan pues acá en nuestras sesiones. Identifica, ¿no? Por ejemplo, los procesos cognitivos que tiene la capacidad de analiza, el de búsqueda y recepción de la información, el de observación selectiva, el de descomponer todo y después unir todas las partes. Por ejemplo, ¿no? Para buscar información, ¿no? Necesito una lectura individual o también puede ser grupal, ¿no? ¿No? El de realizar una observación selectiva, ¿no? A través de esa lectura, una vez que leí, en una segunda lectura, ¿no? Subrayo las ideas principales. Luego que ya subrayé las ideas principales, puedo elaborar un cuadro sináptico, puedo elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, y después, una vez que ya descompongo el todo, ¿no? Relaciono lo uno y lo pongo en una puesta en común, es decir, a través de una exposición. Perdón, disculpen. Acá estamos, ¿no? Entonces, si yo quiero observar, ¿no?
una planta, ¿no? Entonces voy a observar sus partes, su hoja, su raíz, su tallo, cuál es su función, dónde está ubicada la hoja, la raíz, en qué parte de la planta, ¿no? Esa es mi capacidad de observar, nada más. Identificar, ¿no? Es ubicar en el tiempo, ¿no? O en el espacio o en un medio físico, elementos, partes, características, personajes, indicaciones u otros aspectos. No son entonces capacidades que ya, ¿no? Que tienen sus aplicaciones, porque ya ustedes, ¿no? Ya las saben, o hay que recordarlas, ¿no? Cuestión de darles una leidita nada más. ¿No? Disculpe que esté pasando esto rápido, ¿no? Para ir de frente a nuestro punto que es la sesión. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, una sesión de aprendizaje es un conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza como secuencia lógica para desarrollar capacidades a través de los procesos cognitivos mediante los aprendizajes esperados propuestos en la unidad didáctica. ¿No? En esta sesión hay interacciones entre nosotros y el estudiante, entre los estudiantes y sus pares, y el estudiante y el objeto de estudio, ¿no? O el tema, o el campo temático a tratar, ¿no? ¿Cuáles son las características de una sesión con una secuencia lógica? ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Un poquito tarde, ¿no? Seguro ya estás alistándote para la sesión que sigue, ¿no? Entonces, en esta sesión, en estas características de esta sesión de aprendizaje, ¿no? Es muy importante la organización y el orden de las actividades que se pongan, ¿no? Que estén predispuestas para desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? Hay que tener una secuencia lógica con los contenidos, ¿no? Hay que tener una atención prioritaria a los procesos cognitivos. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, ¿no? Un orden cronológico por el grado de dificultad, ¿no? No podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el tema de niveles de organización de los seres vivos, ¿no? En primer año igual que en cuarto año, ¿no? Ni el tema de la célula en primero que en cuarto, ¿no? Y así con los otros temas, los campos temáticos. Que los conocimientos nuevos adquiridos sean aplicables a la realidad y que sea entendible, ¿no? Eso es lo importantísimo, ¿no? Que sea entendible por todos nuestros estudiantes, ¿no? Ya habíamos dicho que los aprendizajes esperados tienen que tener una capacidad específica y los conocimientos, el conjunto de conocimientos a desarrollar. Entonces, para tener bien diseñada nuestra sesión, ¿no? Hay que ver las estrategias, hay que ver los indicadores de evaluación, las actividades a desarrollar, los procesos cognitivos, cómo vamos a motivar a nuestros estudiantes, qué materiales vamos a trabajar, cuál va a ser la situación o situaciones problemáticas a trabajar, ¿no? Y cuáles son los tipos de preguntas que vamos a realizar y que podemos contestar también por parte de ellos. Los aprendizajes esperados, como vuelvo a recalcar, ¿no? Están orientados a desarrollar capacidades y actitudes. La secuencia didáctica, ¿no? A seguir en una sesión es fundamentalmente la motivación, la recuperación de los saberes previos, el conflicto cognitivo que se va a generar en el estudiante, el proceso de información que lo vamos a trabajar con ellos,
porque ellos mismos lo van a desarrollar, ¿no? La puesta en común, la transferencia de situaciones nuevas, la reflexión sobre el aprendizaje o la metacognición y la evaluación propiamente dicha, ¿no? Como yo les decía, la evaluación está, si bien es cierto, está acá al final, pero es en el desarrollo de toda la sesión. Esta secuencia didáctica atrae procesos pedagógicos, ¿no?, que son recurrentes y no tienen categorías de momentos fijos, como le acabo de decir. ¿Qué tal, Salomé? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y la evaluación a través de indicadores, ¿no?, que, como ya habíamos mencionado también, ¿no?, pueden producir calificativos o no, ¿no? Es cualitativa o cuantitativa, ¿no? ¿No? Entonces acá hay una sesión del segundo año, sexto ciclo, ¿no?, sobre el aparato digestivo humano, ¿no? Entonces la denominación de la sesión, comprendemos la anatomía y fisiología de nuestro aparato digestivo, ¿no? Entonces acá hay una justificación que se les plantea a los estudiantes, ¿no?, o más que a los estudiantes, es para poder, ¿no?, tener algo así como una motivación, podríamos decir, ¿no?, para esta sesión, ¿no? Esta justificación muchas veces no se considera, ¿no? Yo acá le he colocado, ¿no?, porque así así la trabajamos en el colegio, ¿no? Entonces, acá nos explica, pues, ¿no?, la importancia, pues, de la nutrición y del aparato digestivo durante este proceso, ¿no?, y el cuidado que debemos tener también con nuestro aparato digestivo. Podemos sacar entonces las competencias, ¿no? Una competencia a desarrollar que se indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, ¿no? Entonces la capacidad explica, solamente explica nada más, el proceso de la digestión humana, ¿no? Como indicador tenemos el que identifica los órganos del sistema digestivo y su función en una lámina, y el otro indicador es el tomar importancia sobre el cuidado de su alimentación, ¿no? La actitud que deben tener nuestros estudiantes es el de respetar las opiniones de sus compañeros, ¿no? La secuencia didáctica, los momentos, el inicio, el desarrollo o proceso, salida, ¿no?, el proceso en sí, la motivación, ¿no? Hay que siempre saludar a nuestros estudiantes de manera cordial, ¿no? Como esta es una sesión, ¿no?, que estaba desarrollada para, ¿no?, la tarde, ¿no?, se les pregunta a los estudiantes qué han almorzado hoy. Entonces, ¿no?, los chicos, pues, te van a contestar, ¿no?, lo que han almorzado. Obviamente no todos lo contestan, ¿no?, dependiendo, pues, de qué tan, ¿no?, comunicativo seas con ellos, qué tan confianza tengan contigo, ¿no? Entonces te contestarán todos, la mayoría, unos cuantos. Entonces ahí está, pues, en ti, ¿no?, tu forma de interactuar con ellos. Entonces los chicos van a contestar, pues, mediante una lluvia de ideas. Van a contestar otra pregunta que yo les planteo, como por ejemplo, ¿qué sienten si no almuerzan?, ¿no? O si, por ejemplo, uno se dan cuenta que no han almorzado, ¿no?, aparte de que uno es consciente de que no he comido, que ya es hora, que de repente no hubo nadie en la casa, o no hubo plato en la casa para cocinar, y hemos ido al colegio así nada más. Entonces de repente
¿no? Los chicos están distraídos, están conversando, están jugando, pero van a sentir algo en su cuerpo, ¿no? Algo que su cuerpo está pidiendo comida. ¿De qué manera pide comida su cuerpo, no? De repente tienen, ¿no? Se sienten cansados, con sueño, con mareo, de repente lesiones de estómago, como se dice, ¿no? Entonces, el docente recoge los saberes previos preguntando a los estudiantes. El alimento que comió su compañero en el almuerzo, ¿por qué parte de su cuerpo tuvo que pasar, no? Entonces, ahí cada uno de ellos va a comenzar a describir, ¿no? Primero lo masticó, luego pasó, lo tragó, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí cada uno de los chicos van a ir describiendo, ¿no? Por qué parte del cuerpo está pasando o ha pasado esa comida o ese alimento. En todo proceso que realizó su compañero, saben qué órganos o partes intervinieron. Todas las partes que intervienen en ese proceso saben a qué aparato del cuerpo humano pertenece, ¿no? Entonces, así los chicos van comenzando a describir, a desarrollar la sesión. Entonces, hay una pregunta pues que el docente plantea, ¿no? Y que lo va a desestabilizar, ¿no? Entonces, ¿dónde se inicia la digestión de los alimentos? Entonces los estudiantes, ¿no? Cuando han comenzado a describir, ¿no? Que el chico, ¿no? El compañero, ¿no? Luis comenzó a masticar, pasó por la faringe, por el esófago, llegó al estómago, qué sé yo. Entonces el docente, ¿no? Da el propósito, pues, ¿no? De la sesión. Comprendemos la anatomía y fisiología de nuestros aparatos. Y también pues, ¿no? Plantea las capacidades, ¿no? A desarrollar, ¿no? Que se identifica los órganos del sistema digestivo y su función en una lámina, ¿no? Estos son más que la capacidad, son los indicadores, ¿no? Y tomar importancia sobre el cuidado de su alimentación, ¿no? Entonces los chicos se van a organizar, ¿no? Para eso se les va a entregar un material, ¿no? Es una ficha en donde están las partes, ¿no? Está, por ejemplo, cuáles son las partes del aparato digestivo y la explicación de cada uno de esos órganos. Entonces, el profesor va a entregarles a través de un PowerPoint unas imágenes en donde los chicos, al final de esa ficha número 1, tienen una figura en donde está el cuerpo humano dibujado con el aparato digestivo y ellos van a trazar pues unas líneas indicando las partes. ¿No? Hay una ficha 2 que ellos van a trabajar, ¿no? En donde ellos van a marcar a la vez el nombre del órgano, la función de dicho órgano. El docente va evaluando el desarrollo de los aprendizajes, registrando la información en la guía de observación número 3, ¿no? Entonces ¿no? Hay una ficha de observación, luego hay un proceso de metacognición muy importante en las sesiones, entonces en donde es otra ficha en donde los chicos van a contestar pues qué aprendí en la sesión de hoy, qué parte de la experiencia me gustó, ¿no? Cuáles son los órganos del aparato digestivo. Y también hay una ficha, ¿no? En donde ellos van a, ¿no? Desarrollar la autoevaluación y la evaluación de sus compañeros. La metodología a seguir en la sesión, los instrumentos, la forma, la bibliografía, y dentro de la bibliografía los links que también pueden estudiar, ¿no? Revisar los estudiantes o
el docente a revisar. No, Lucy, tú recién llegas, ¿no es cierto? Es una clase que ya estoy terminando y que de acá viene seguro a la clase que tú te has escrito. ¿No es cierto, Lucy? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena noche, espero pues que haya, ¿no?, colmado sus expectativas, ¿no?, conmigo hasta una nueva oportunidad. Gracias.